Dios les bendiga poderosamente. Es un gusto poder estar delante del Señor, delante de su presencia. Estamos en nuestra casa de oración, Iglesia Palabra Redentora, es donde yo me congrego, y es un gozo poder estar en esta tarde con vida, con salud, poder gozar de la familia, poder tener nuestra vista, nuestras manos, nuestros pies, trabajar, es una bendición también. Y gracias al Señor por su palabra. Acompáñame, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu presencia y por tu Santo Espíritu. El día de hoy, Padre, agradecidos estamos por una nueva oportunidad para poder ser transformados y renovados. Ayúdanos, Señor, unge nuestra cabeza con aceite, Padre, para que nuestros pensamientos sean distintos. Te pedimos que pongas guarda en nuestra boca, Señor, para que nuestros labios hablen diferente, hablen conforme a lo que decreta tu palabra, vida, verdad y bendición. Oramos, amado mío, en el nombre de Jesús, para que nuestros oídos aprendan a escuchar palabras de bendición. No permitas que nuestros oídos se corrompan dándole entrada al chisme, a la murmuración, a la crítica. Por el contrario, Padre, danos sabiduría para cerrar esas puertas. Oramos, amado mío, para que nuestros ojos miren, nuestros oídos escuchen y nuestro corazón entienda, y tú nos ayudes a ser renovados y podamos atender a tu llamado de la salvación. Enséñanos la importancia de ser salvos, enséñanos la importancia que es tu palabra para nuestras vidas y que todo lo diseñaste para la bendición del hombre, en el nombre de Jesús. Es un gusto poder estar aquí delante del Señor, y el día de hoy te traigo una escritura no fácil y no sencilla para los que amamos al Señor, porque fueron momentos no fáciles, pero eran necesarios que Él los viviera para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad para este tiempo. Él, cuando vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, y se hizo hombre dejándolo todo, porque Él fue desde el principio, antes de la creación de los tiempos. De hecho, la palabra dice que todo por Él fue hecho, ¿verdad? Entonces, Jesús, cuando se despoja y se humilla a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y te voy a leer una parte de la Escritura que se requería la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión. Juicio de Jesús ante Pilato. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 11 en adelante. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de sus cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que le deje a libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la
sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió, nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Es una escritura no sencilla. Y tú me dirás, eso pasó hace más de 2000 años. El día de hoy quiero compartirte la palabra que el Espíritu Santo me inspiraba ya hace algún tiempo, que me ha estado hablando y enseñando, y quiero que sepas que la Biblia te enseña. Tú y yo diariamente estamos confrontados, y no solo esa turba fue responsable de lo que sucede con Jesús. Jesús lo dio todo por ti y por mí para que tú y yo tuviéramos acceso a las promesas del reino, para que tú y yo no fuéramos a donde va a ir Satanás y los ángeles caídos, porque ellos ya tienen una condena y un lugar donde estarán. Igual que el Hades y la muerte, ya te lo he enseñado, ellos ya tienen algo estipulado y hay una sentencia sobre ellos, y no porque Dios sea injusto, sino porque simplemente ellos se rebelaron y no reconocen a Dios. Yo quiero que sepas que la palabra de Dios, primeramente para sanar tu corazón y hacer obras en tu vida, tú necesitas reconocer que crees en la palabra. Muchos se justifican diciendo que la Escritura la escribió un hombre, pero yo te garantizo nuevamente y te reafirmo, si tú lees la Escritura, muchas cosas van a cambiar, y no solo en la vida religiosa, porque eso no es religión. Va a cambiar tu vida espiritual, va a cambiar tu vida propia, tu vida terrenal, tu familia, tu trabajo. Muchas cosas van a cambiar cuando tú dejas que la sabiduría del Señor te enseñe. Cuando caminamos llenos del Espíritu Santo, nosotros ya no vamos a ver las cosas igual, jamás. Todo cambiará. Él renueva tu mente para que tú vivas conforme al diseño que en aquel día se dio en el Edén, conforme a las bendiciones del Señor. Hay vida eterna, más de 365 promesas en la Biblia para ti y para mí. Incluye hasta 1000 de tus generaciones si tú confías en el Señor. El Señor no escatima su bendición. Dice que ha preparado bendición en tu entrar, en tu salir, en tu lagar, en tu alacena, en tus campos, en tu ganado. En todo Él ha preparado bendición. ¿Cómo nosotros nos comparamos con la turba de aquel tiempo? Mira, estamos en un momento hablando en la Escritura cuando Jesús ya se ha entregado por Judas. Entonces Pilato comienza a darse cuenta que Jesús no era un malhechor y no había cometido delitos dignos de muerte. Pilato intentó librarlo varias veces, dice la Escritura, pero recordamos que Pilato era un hombre de Roma. Él no estaba enseñado en la fe y él estaba sometido al César. En esos tiempos el imperio romano ya había despojado al imperio persa, entonces Roma era una primera potencia y eran crueles y se manejaban conforme a lo que dictaba el César. Si alguno se rebelaba era causa de muerte. Ellos pues tenían las culturas de los dioses griegos, Zeus, hablan de muchas cosas y culturas que no son corroboradas por los libros, simplemente hay mucha leyenda. Pero si te das cuenta, muchas de esas historias se comparan cuando tú lees la Biblia. Por ejemplo, los griegos hablan de Hércules, pero la Biblia te habla de Sansón. Y la Escritura sí habla de un hombre que tuvo gran fuerza, pero te dice que era Sansón. Y sí era parte del diseño del Señor, pero tú puedes darte cuenta en muchas películas de hoy en día. Moana, se abre el mar. La Biblia te habla en Éxodo de que se abrió el mar, de que Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco cuando Faraón los iba persiguiendo. Y no terminaríamos si yo te contara cuántas películas son famosas a causa de cosas extraordinarias, pero que si tú las buscas en la Biblia, ahí está. Y entonces la Escritura fue escrita hace ya algún tiempo. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios es la palabra, Dios es la verdad, y Dios tiene una palabra que es verídica, su palabra permanece para siempre. Se dio cuenta Pilatos que Jesús era alguien diferente. Había estado en el poder mucho tiempo y tratado con mucha gente romana. Pilato era un hombre fuerte, un hombre que tenía que mantener autoridad, y era un hombre que estaba en un lugar, Jerusalén, no sencillo porque eran judíos, no era de Roma, pero habían conquistado. Entonces se encuentra ante una situación. Él tenía que guardar testimonio, guardar el control, que no se saliera nada del control conforme
a lo que él necesitaba mantener perfecto porque era un testimonio ante César para que él siguiera subiendo de puestos. Entonces, una de las maneras en las cuales él toma ciertas decisiones es cuidando su testimonio y cuidando su posición y su economía. Recuerda, él no estaba instruido en la palabra. Yo sé que para Dios no fue fácil el papel de Pilato, porque Pilato corrobora a través de su esposa cuando Dios le revela en sueños que al que estaba matando, que al que estaba a punto de llevar a crucificar era un hombre inocente, era Jesús de Nazaret, un hombre que había guardado su testimonio y que verdaderamente es el Hijo de Dios. Difícilmente se encuentra en un momento de cuando ya no lo puede librar, deja la decisión de la vida del Señor enfrente del público. Y aquí es cuando la situación se pone diferente. Mira, Barrabás en aquel tiempo también su nombre significa Yeshua. Entonces, Barrabás era un celote. Los celotes se preparaban desde muy pequeños en armas, en artífices, eran muy inteligentes para preparar planes y derribar a gente religiosa que ellos consideraban no iban conforme al plan de Dios. Los celotes iban contra fariseos, contra estos movimientos religiosos, los cuales demandaban mucho, pero ellos no llevaban por obra la palabra. Nos encontramos con un Barrabás que era un celote, era un general, era un hombre de guerra. Ellos lo podían reconocer no solo como un villano, la gente lo conocía como un hombre que buscaba la libertad de Israel a través de la guerra, a través de levantarse en guerra contra Roma. La principal función de los celotes era que Roma cayera. Y una de las profecías dice que Roma va a caer, pero Jesús había hablado ya desde hace mucho tiempo. Le dijeron, eres tú el que nos va a dar libertad a través de la guerra. En cierta ocasión lo querían coronar como un jefe militar. Y Jesús dijo, no, yo no he venido a traer la guerra de esa manera contra Roma. Y Roma no caerá para este tiempo. Hay un tiempo donde el dominio de Roma será reducido, pero no es en este tiempo y no de la manera que ustedes esperan. Mucha gente se decepcionó. Ese día la turba esperaba que ciertamente Jesús fuera ese líder militar. ¿Cuántas veces tú y yo queremos hacer un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza? ¿Cuántas veces tú y yo clamamos al tiempo que queremos? Le decimos, Dios, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue posible? A nuestra manera. Queremos un Dios a nuestro tiempo, un Dios a nuestra ideología y un Dios a nuestra forma. Déjame te cuento que Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios tiene grandes y extraordinarias cualidades, las cuales jamás el hombre, la creación, el barro, va a poder dominar sobre el alfarero. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y la Escritura nos enseña que si la vasija no se sujeta al alfarero, Él la puede volver a deshacer. Nos enseña la Escritura que el barro se echa a perder en manos del alfarero y si a él no le gusta el diseño de la vasija, lo deshace y lo vuelve a hacer. Muchas veces nosotros pensamos que podemos mover a Dios a nuestro antojo, orar y que nos responda cuando queremos y hacer las cosas como nosotros queremos. En ese tiempo así estaba la gente, esperando un Mesías que iba a venir a hacer guerra contra Roma y le iba a derribar. Ellos ya tenían toda una ideología. Cada grupo religioso tenía una ideología a su manera y a la manera de pensar del hombre. Pero si tú te vas a la búsqueda de la Escritura y de la palabra, la Biblia nos enseña algo distinto. El Mesías iba a traer una renovación, pero ¿cuál era la renovación? Del corazón. Mucha gente tiene religión, pero no lleva a Cristo en su corazón. Como tú lo sabes, su vida no es transformada y no es renovada. Predican algo que no llevan a cabo. Hay gente que lleva en el Evangelio más de 10, 15, 20 años y su corazón sigue en las mismas actitudes, en la falta del perdón, en los rencores, mintiendo, siendo chismosos. Y Jesús dijo algo bien claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que habla Gálatas 5 del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Primera de Corintios 13 te enseña el amor que debe de habitar en el corazón de una persona renovada por Cristo.
Primera de Corintios 13 te dice que el amor es benigno, es sufrido, no se jacta, no se enoja, no guarda rencor, no busca lo suyo. Entonces nosotros debemos comparar nuestra vida diaria con el filtro que es la Biblia. Cuando tú te das cuenta que eres más tú lo que estás viviendo que el Señor en tu vida, necesitamos ser transformados y renovados. No somos mejor que aquella turba. Se encuentra Pilato entre Barrabás y Jesús y dice: ¿a quién quieren que yo deje libre? Era la costumbre dejar a un preso libre. Pilato esperaba que la gente clamara por Jesús. ¿Qué le hizo pensar todo eso? Recordemos que alimentó 5,000 Jesús, recordemos que alimentó 4,000, recordemos que estuvo predicando en Decápolis, en muchos lugares, recordemos que Jesús se movió con sanidades, libertó cautivos, sanó enfermos, limpió leprosos. Jesús hizo cosas extraordinarias, las cuales estaban por toda la región y eran reconocidas por todos los hombres. Pero déjame te digo algo, no todos quisieron reconocer lo que Jesús hizo. ¿De cómo te lo compruebo? Pues que en esa ocasión muchos decidieron votar por Barrabás. Ellos decidieron que Barrabás era la mejor elección. Y ellos dijeron: suelta a Barrabás. Y él dijo: ¿qué hago yo con Jesús? La gente dijo: crucifícalo. Y la gente no dejó de decir: crucifícalo. Y muchos de los que recibieron favores y oyeron el testimonio poderoso de Jesús, en ese momento dejaron que el ambiente, que la turba fuera la que ganara, porque dice que los fariseos incitaron a la turba para que dijeran que Barrabás sería el libertador. La gente, y tú y yo, somos muy responsables de caminar conforme a lo que Jesús le agrada o seguir queriéndolo llevar a la cruz cada día. ¿Cómo? Con tu testimonio y tu manera de vivir. Cuando rechazas la gracia, cuando has conocido de Dios y no vives a su manera y no vives de acuerdo a su voluntad. Nosotros también estamos diciendo Barrabás y estamos diciendo a él: crucifícalo. Con nuestra manera de vivir, con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida, nosotros estamos diciendo: deja libre a Barrabás y no a Jesús. Yo te invito en esta hora, no me quiero extender mucho, solo quiero que recuerdes que todos los días es una invitación la que el Señor te hace, y hay un Pilato todos los días retándote. ¿A quién quieres que nosotros dejemos libres? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo te invito que tu corazón tenga en cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Barrabás representaba influencia, fuerza política, guerra, la manera en que muchas de las personas quisieran resolver las cosas. Jesús era paz, Jesús era amor, Jesús era transformación, Jesús era renovación. Jesús decía: si te dan en una mejilla, pon la otra. Jesús decía: si te piden una capa, quítate la túnica. Jesús decía: si te hacen caminar 1 milla, camina 2. Jesús decía: perdona y ama a tus enemigos. Si ves a tu enemigo, dale de comer, dale de beber, vístelo. Yo sé que para todos no es sencillo, pero en Dios es posible. Nosotros debemos de entender que todos los días tenemos una invitación a seguir que Jesús gobierne nuestro corazón o que siga gobernando Barrabás. En este tiempo es un ambiente espiritual muy fuerte, el tiempo es peligroso, dice: aprovechad bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Sí son malos, pero donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La palabra de Dios te limpia, te transforma, te renueva, cambia tu mentalidad, cambia tu matrimonio, cambia tu sistema de vida, cambia tu economía, cambian muchas cosas. Te lo doy como testimonio propio. En casa, yo sé que Dios ha hecho una obra extraordinaria y aún con todos nuestros defectos, Él sigue obrando y cada día cumple sus promesas. Yo te invito en esta tarde: elige a Jesucristo. Ve con Jesucristo, no vayas con la corriente del mundo, no vayas con lo que la turba dice, no vayas con lo que los religiosos dicen. Ve conforme a lo que la Escritura te enseña. Y la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es benigna, transforma, renueva. Y Dios es grande, es bueno y lleno en misericordia. Si tú te has apartado de Él, búscalo. Busca su amor, busca su perdón, que yo sé que Él te perdona y que yo sé que Él te está esperando. Él es
Él es misericordia, misericordia quiero, lo dijo, y no sacrificio. Las religiones te llevan a muchas costumbres humanas que te apartan muchas veces de lo que verdaderamente es Dios. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios, no te estoy hablando de ninguna religión. Vea la historia universal, vea la historia de México y te vas a dar cuenta, tan solo en la línea del tiempo, que Jesús no tiene que ver nada con catolicismo, pentecostés, nada con doctrinas humanas. Dios tiene mucho que ver con su palabra, es con lo que Él tiene compromiso. ¿Y cómo se lleva a cabo cada promesa de la Biblia? Cuando tú y yo le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente, ayúdame a someterme, ayúdame a cambiar. Cuando tú dices, soy mentiroso, soy chismoso, soy difamador, soy envidioso, fornicario, adulto, cualquiera que sea el pecado, cuando tú lo confiesas y le dices, Señor, yo quiero que todo sea transformado, ya no quiero ir conforme a la turba, ya no quiero elegir más a Barrabás, en esta tarde yo quiero elegir a Jesucristo. Ayúdame, perdóname y permíteme estar de nuevo en tu presencia. Busca un lugar donde tú puedas escuchar la palabra de Dios. Busca aplicaciones de la Biblia en tu celular. Busca estudios bíblicos. Busca tener una relación con Dios todos los días. Tienes tiempo para todo, pero también necesitamos tiempo para lo principal, que debería de ocupar siempre el primer lugar, y ese es Dios. No tardes en conversar con Él, no tardes en llenar tus oídos de alabanza, no tardes en llenar tu boca de exaltación para Él, porque créeme, Dios vive, Dios existe, su creación da testimonio de Él, nosotros somos hechura de Él, fuimos creados y diseñados por Él a imagen y semejanza, y Dios es bueno en gran manera. Te doy gracias por tu tiempo, gracias por escuchar la palabra del Señor. El Señor te bendiga poderosamente. Elige a Jesucristo de Nazaret. Ya no vivas conforme a la corriente del mundo. Elige cambiar el día de hoy. Elige la vida. Elige la bendición y no la maldición. Elige vivir a través de la verdad y no de la mentira. Elige a Jesucristo. Gracias por tu tiempo, gracias por todo, bendiciones, gracias por este momento. El Señor te bendiga poderosamente. Si hay alguna necesidad, tú puedes decir, ora por mí, no tienes que exponer nada, pero así como yo voy a estar acompañándote en oración, yo quiero que seas tú el primero en hablar con Dios. Dios te bendiga poderosamente. Gracias por tu tiempo y por tu atención.